vocaciones. En lo que les voy a presentar básicamente va a ser un mínimo desarrollo respecto de lo que había presentado el doctor Belloso al principio. Bien, pero antes quería decirle justamente por esta cuestión de la antropología. Los antropólogos tenemos que trabajar algo de teoría, pero sin el campo no hay antropología. Esto es una postura, digamos, epistemológica, diría, de la antropología, ¿no? Entonces, justamente en el campo de las etnias de China, el tema es particularmente difícil, ¿no? Porque está distribuido en un territorio muy grande. Prácticamente no ha habido antropólogos argentinos trabajando en el campo en China. Tenemos casos casi estrambóticos, como el del doctor en medicina, doctor Kohler, Ricardo Kohler, que en uno de sus viajes conoció ahí en la provincia de Yunnan, conoció un pueblo en que era matriarcal. Las mujeres podían tener varios maridos, poliándricos. Pero bueno, son, como digo, son casos completamente excéntricos a todo lo que puede resultarnos a nosotros la excentricidad china. De todas maneras, en los viajes que yo hice por China me interesó mucho justamente poder hacer este recorrido. Algunos de los que han viajado, que han permanecido en China, han tenido contacto, ¿no es cierto? Y han podido percibir esta cosa fuerte de China, y es que además de ser un país completamente centralizado, unificado, es absolutamente múltiple, ¿sí? Es multidiverso. Entonces, cuando uno anda por toda China, encuentra que es claramente un país. Uno no tiene la sensación de uy, me fui a otro país, no, siempre es China. Y sin embargo, las diferencias a nivel social, cultural, todo lo que significa la realidad de las etnias, las diferencias pueden ser completamente enormes. En la provincia de Sichuan, una aldea de la etnia Chao, cerca de Wenchuan, donde fue el terremoto del 2008, el terremoto fue realmente devastador. La palabra devastador para terremoto fue donde mejor se puede aplicar. La aldea de Wenchuan, el pueblo de Wenchuan, quedó completamente demolido hasta los cimientos. Bueno, a 25 kilómetros de ahí, una aldea Xi'an tenía todos los edificios completamente indemnes, no se le había caído una piedra de ninguno. Son edificios que tienen 6, 7, 8 siglos, están construidos en piedra, casi sin argamasa, y se hunden 2 o 3 niveles del nivel del piso, y se elevan 2 o 3 o 4 niveles, o sea, son como una especie de torres, ¿no? La mitad de arriba, la mitad de abajo, de unas personas, una aldea de muy poca gente, no más de 3.000 personas, que viven además cultivando en terracitas muy angostitas en las montañas de alrededor. Las montañas tienen laderas muy empinadas, entonces las terracitas que pueden hacer son muy angostitas. Entonces tienen un modo de vida que uno diría bucólico, ¿no? La impresión, ¿no? Y tan diferente esto, digamos, esta integración con la naturaleza, tan diferente de la idea que uno tiene desde lejos de China, que es toda la locura de la costa oeste, como muy bien describió Miguel Belloso, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de realidades, o las realidades en la provincia de Gansu, en el sur de la provincia de Gansu, me tocó vivir unas semanas con pastores nómadas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mirá, uno cuenta en Argentina que en China hay pastores nómadas, que tienen una especie de circuito de muchos kilómetros, pero bueno, cuando llega el invierno van a un lugar, llevan los animales ahí, cuando llega el verano los llevan arriba de la montaña. Bueno, pastores nómadas arrean sus ovejas con motos, ¿sí? Bueno, varios otros casos. Lo que quiero decir, no quiero alargarme en detalle, solamente quiero decir de lo fuerte que es para nosotros desde acá la realidad de esta tensión, de esta contradicción, que yo creo que hace a la esencia de la idiosincrasia china, de la tradición china, que es la tensión entre la unidad y la multidiversidad.
¿sí? Digamos, China, esto es, la gente que lo ha visto a nivel filosófico lo ha planteado muy bien, esta tensión entre lo que es una sola cosa y una cantidad infinita de cosas. ¿Cómo pueden convivir estos dos términos? Básicamente resuelto en un equilibrio inestable, ¿no? Un equilibrio dinámico. El equilibrio no se alcanza porque las dos partes o porque las distintas partes consiguen equilibrarse, sino que el equilibrio se alcanza cuando las dos partes van reemplazándose y van dialogando de manera tal que se alcanza una armonía. Entonces, esto es el caso de las etnias. Es un caso muy expresivo, ¿sí? Que evidencia esto, ¿no es cierto? Bueno, como bien había dicho el doctor Belloso, son 55 etnias más la etnia Han. En China muchas veces se dicen 56 etnias. Yo creo que la fórmula es 55 más Han, porque estamos diciendo que la etnia, lo que se llama etnia Han, tiene más del 90% de la población, ¿sí? Uno diría, son 55 etnias más el resto, se podría decir, más el resto que es la mayoría. En el gobierno chino no es la versión. La versión de la cultura, de la tradición china es que los Han son una raza. Esta palabra raza, desde el punto de vista antropológico, es una palabra muy espantosa, ¿sí? La palabra raza ha sido utilizada básicamente para hablar de una raza superior y del resto de las razas, y ha justificado bestialidades. Entonces, la palabra raza, digamos que viene de una raigambre biológica, de la biología, ¿no es cierto? Es un poquito difícil, sobre todo porque las definiciones de las identidades sociales y culturales, de las entidades socioculturales, tienen que ver con una construcción histórica y mucho más que con una raigambre que tenga que ver con la biología, ¿no es cierto? Entonces, todas la cantidad de leyendas e historias que hablan de que los Han son descendientes de un pueblo, bueno, son construcciones que son difíciles de sostener en sí. Salvo de esta manera de decir, vamos a hacer al revés, vamos a identificar 55 grupos y después vamos a poder decir que el resto, concentrado en la costa oeste, como bien dijimos, concentrado en toda la costa este y en la parte, digamos, más rica y más productiva, la que más se les ha podido sacar jugo al país, fuera de eso, ellos son Han, lo que diríamos Han. Si uno va a estudiar esto en el campo, se va a encontrar una realidad muy diversa, ¿no? Han es como si dijera la imagen gráfica de esto, es que Han es un gran planeta y los 55 etnias son como satélites rodeando un poquito, que orbitan alrededor de este planeta dominante, ¿no? Esta es un poquitito la realidad social, política y económica de China. Como decía, las etnias representan menos del 100% de la población, pero el 64% del territorio nacional, ¿sí? Y en ese territorio, vamos a ver ahora, hay puntos que son clave, como muy bien se señaló en la primera exposición, puntos conflictivos, puntos calientes. Bueno, y esta es una situación, ¿sí? Esta es una situación. En ese 64% del territorio en donde están asentadas las 55 etnias, está el 40% del carbón de China, el 50% del agua, sobre todo en el sur, ¿no es cierto? Porque toda la parte centro y oeste de China es una parte muy árida, pero en el sur, que es donde está concentrada el agua, hay una cantidad muy grande de etnias, provincia de Yunnan, el territorio de Guangxi, bien, 38% de los bosques, 18% de la tierra cultivable, gas, petróleo y otros recursos mineros, y bien, son las claves en el sentido geopolítico, ¿sí? Entonces, acá tenemos también una situación bastante especial, digamos, que están bajo control de etnias todos estos recursos. No voy a, digamos, me parecía ocioso
enumerar todas las etnias y ponerlas en un mapa, me parece que eran detalles que podemos ver después más adelante. Sí, como para hacernos así una idea muy general, mongoles, uigures y kazakos y otros, ¿no? Estos son los principales, están todas las regiones áridas del norte, noroeste, lo que limitan con Rusia y con los países del Asia Central, ¿no? De Pakistán, Kazajstán, pasando por Kirguistán y otros países que se limitan en aquella zona. Bueno, los tibetanos, básicamente altiplanos occidentales, que no es solamente la región del Tíbet, esto es muy interesante. Digamos, las etnias tibetanas o la etnia tibetana, sí, por supuesto, está en el Tíbet, como corresponde a la mayor parte de la población del territorio autónomo, pero además todos ellos, esas poblaciones se alargan, los asentamientos de ellos, hacia el norte, ¿sí? Directamente hasta Rusia. Ahí viven los tibetanos, son todos budistas. Chuang está en la región autónoma de Guangxi. En Guangxi hay una cantidad también de otras etnias. Después están estas que son como las mayoritarias, Miao, Yi y Tuxia, en las provincias de Hunan, Sichuan, Guizhou y Yunnan, ¿no? Que tienen poblaciones grandes, decía, ¿no? Y algunas poblaciones superan los 6, 7 u 8 millones inclusive de habitantes. Una cantidad de etnias, como decía antes, en las provincias occidentales, que son las que limitan con todos los países del sudeste asiático, y hay etnias que comparten, hay etnias que están en China y también están en países del sudeste asiático, Vietnam, Indonesia. Bueno, ahí hay una cantidad, hay como un mosaico de etnias que conviven en Yunnan, Guizhou, Sichuan, estamos ahí. Bien, etnias se les llama coreanos, etnias coreanas en la región de Tumen. Tumen está en el límite con Corea. Y después es muy interesante la situación en Taiwán, que hay unas 10, 11 o 12 etnias, de acuerdo. Siempre el número es muy difícil, vamos a ver un poquitito de cuál es el número, ¿no? Pero en Taiwán tenemos la situación muy interesante de etnias que ellos le dicen directamente indígenas, que estaban mucho antes de la llegada de los chinos continentales, mucho antes de la llegada de japoneses, por supuesto, y que la mayoría provienen de Polinesia, Melanesia, digamos, de los países de las islas del Pacífico. Bueno, la situación, en cuanto a la situación política, la diversidad es total en todo aspecto. Digamos, son muy pocas cosas lo que pueden unificar a todas las etnias. Posiblemente haya algunos factores, o sea, lo que hay son factores en común de muchas, pero no hay factores en común de todas. ¿Sí? Esto es, hay que tenerlo en cuenta, de manera que la diferencia es pragmática, digamos, la definición es pragmática. No hay, vamos a definir a las etnias por lengua, porque muchas etnias ya no tienen su lengua propia. Tampoco vamos a decir, vamos a definir a las etnias por religión, porque algunas tienen religión propia, otras no, algunas tienen varias religiones. En un ratito vamos a ver esto. Lo que, digamos, la definición política de las etnias es muy dinámica, y el tema de la autonomía es un criterio muy fuerte, en parte por lo que se decía, y es que muchas etnias están asentadas sobre territorios en donde los recursos naturales son claves, son geopolíticamente críticos para el país. Entonces el tema de la autonomía se vuelve un poco difícil, ¿no es cierto? Entonces estos son los pueblos, las etnias que están que históricamente han alternado el control de China o el control de la etnia en su territorio, ¿no es cierto? Los uigures, hui, tibetanos, mongoles, bueno, estos son más o menos conocemos. Los reclamos actualmente también son distintos, no es que todas estas etnias tienen el mismo reclamo de autonomía. Algunos son tibios, piden algunas cotas más de autonomía de las que tienen, caso Chuang, pero hay algunos que no, ¿sí? El caso básicamente de uigures en el noroeste es un caso bastante difícil, digamos, uigures
La definición de uigures también es históricamente bastante complicada. Pueblos pastores que vienen del norte, inclusive del norte de Mongolia, en algún momento se hicieron al Islam, en algún momento tomaron una lengua turcoide, y eso fue en relación con el gobierno central de China en aquel momento. Pero la discusión sobre la posibilidad de autonomía o no es una discusión muy grande, y todos los días puede levantar una cantidad de información. Básicamente China bien dice China que ya en el siglo IX de nuestra era había dinastías que estaban digamos, de alguna manera afirmando la presencia china en el territorio, básicamente haciendo canales de riego para favorecer justamente a estas poblaciones, uigures y otros pastores, que de esa manera pudieron entrar en la agricultura. Entonces, de alguna manera es difícil decir que China no creó estos territorios. O la ruta de la seda, ¿no? China creó la ruta de la seda, que ya después, digamos, la ruta de la seda no fue nada más que iban y venían, sino que había una creación, como bien vimos hace unos meses la exposición sobre las zonas críticas de la ruta de la seda. La ruta de la seda implicaba una cantidad de creación de infraestructura, de seguridad, una cantidad de cosas. Bueno, entonces la zona que hoy los uigures, China la creó, era Kashgar, que es una de las ciudades más occidentales, que está en esta zona, y que ahí la población uigur es más del 90%. Bueno, Kashgar era la puerta oeste de la ruta de la seda, del territorio de China. Entonces, bueno, estas disputas son muy fuertes. Incluso yo, todos los contactos que tuve y las charlas que pude tener con uigures, también me di cuenta de que, digamos, pude comprobar que tampoco hay una posición sólida y unificada. Hay muchos líderes uigures que son, digamos, tienen una convicción comunista muy fuerte, muy tradicional, y están completamente en contra de otros sectores separatistas que tienen, bueno, digamos, métodos violentos y muy absolutamente indigeribles para China. Mientras tanto, estamos en un territorio en donde la riqueza de gas y petróleo es gigantesca, y todavía, digamos, está por descubrirse todo lo que puede pasar ahí. Entonces, de manera que también la autonomía tiene que ver con esto, ¿no? Estaba contando solamente este caso. Después deberíamos ir, pero en el caso del Tíbet también, el caso del Tíbet, lo interesante que tiene, todos conocemos el caso del Tíbet, todo lo interesante que tiene es, bueno, digamos, ahí es China con los tibetanos, pero la intervención global también de esto, que es parte de la construcción de qué es el Tíbet y cuáles son las posibilidades de autonomía del Tíbet, ¿no? Bueno, decía entonces que cuando uno dice etnia, ¿qué dice, no? O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Raza, nación minoritaria. Bueno, la verdad que es bastante difícil la definición. Los antropólogos chinos, digamos, fueron llamados bastante tardíamente, digamos, a partir del año 70, a trabajar en la clasificación. Los criterios de clasificación, acá estamos nombrando simplemente algunos, ¿no? Decía lenguaje, territorialidad, religión, tradición. Fíjense lo general, que es tradición, es una cosa como muy poco definida, ¿no? Lo mismo historia o cohesión. Lo que quiero decir es que inclusive estos criterios, que son como los más amplios, los 6 criterios más amplios que se pueden dar, inclusive estos criterios no pueden ser aplicables de una manera completamente automática, ¿sí? Como decía, en el caso de la religión, hay etnias que pertenecen a una religión a la que pertenece mucha otra parte de la población, digamos, budistas, ¿no? Tibetanos son budistas. Bueno, hay cantidad de población que es budista y no es tibetana. Y a su vez, hay etnias que tienen más de una religión, y hay etnias que no tienen ninguna religión. Entonces es difícil. Lo que entendemos nosotros es que lo que termina definiendo el criterio de clasificación son temas completamente pragmáticos, ¿sí? Muchos que tienen que ver con los beneficios económicos y sociales que se le da, que negocia el gobierno central con las etnias, ¿sí? Entonces el tema de la territorialidad ahí es importante, ¿sí? Si bien hay otros criterios, insisto, el tema del lenguaje, hay algunas etnias definidas por el lenguaje que la territorialidad no tiene ninguna importancia, ¿sí? Entonces están en distintos lugares, provincia
provincia de Fujian, en donde hay alguna lengua que hace que los asentamientos sean interurbanos. Bueno, en historia reciente vamos a pasar rápido, quedan 5 minutos. Bueno, en el censo del 53, recién instalado la República Popular, se identificaron 41 grupos de acuerdo a clasificaciones anteriores. Ahí no se hizo un estudio muy grande. En el censo de 1964, en una cosa bastante técnica y básicamente recurriendo a usted se reconoce perteneciente a qué etnia, que es más o menos el criterio que se aplica en el censo de Argentina, ¿no? En Argentina están chinos y taiwaneses, están diferenciados. Y la diferenciación obedece a que en el censo se pregunta, ¿usted se reconoce de qué origen? ¿No? Sí. Bueno, entonces 183, bueno, fíjate este cambio, ¿no? Del 64 pasamos de 183 a 54 en el 79. Bueno, ¿a qué obedecen esto? Bueno, obedece a que los criterios no son muy claros. En el 82, finalmente con la inclusión de los los chinos, se estableció un número actual de 56 o 55 mahan. En la Constitución del 54 se estableció el derecho al autogobierno y el veto a una secesión. Ahí se dejó muy claro que no tenían derecho al autogobierno, pero no a escindirse del territorio nacional. En la Constitución del 82 se revalidó el tema de estamos todos con los mismos derechos, y se establece la obligación del Estado Nacional a promover la economía y desarrollar la cultura propia de cada etnia. El Partido Comunista, desde que se creó, siempre defendió la idea de un Estado pluriétnico, digamos, de una nación multiétnica, diríamos. Sí, esto tuvo un ataque muy fuerte durante la Revolución Cultural, ¿sí? Estamos ahí, digamos, básicamente la igualdad que pasaba por muchos planos también se aplicaba a esto, y entonces ahí yo recuerdo ahí lo de la lucha contra los cuatro viejos, ¿no es cierto? Las ideas, la costumbre, la cultura, los hábitos, las etnias de alguna manera venían a aportar elementos que arraigaban y impedían el avance y la evolución de la sociedad, ¿no es cierto? Esto fue bastante cruel en algunas etnias más que en otras. Se revirtió completamente en los años 70, como en el resto de la historia china, digamos, básicamente distendiendo la relación entre el gobierno nacional y las etnias. Y en el 84, cuando se hizo la aprobación de las regiones autónomas, esto también implicó un golpe de respeto por las distintas etnias. Bueno, más o menos estos son, no son conclusiones, lo que estoy planteando acá son temas en los que estamos trabajando y estamos tratando de profundizar. Bueno, ahora mi compañero Néstor va a hablar sobre el tema de religiones. Bueno, gracias Jorge y gracias a las autoridades del CARI. Para mí este año ha sido un placer integrarme al grupo de trabajo sobre China. Quiero hacer una mínima aclaración en mi defensa anticipada. Los que me conocen como periodista, como historiador, toda mi vida me dediqué a la economía y particularmente a la economía internacional. Pero en el grupo de trabajo sobre China hay muchos ya que trabajan en la cuestión económica, y siendo que Gustavo iba a hacer una presentación, sí, de una de sus especialidades y porque la conoce el territorio, como es la cuestión étnica, quisimos, a propuesta de Miguel Belloso, incorporar un complemento a lo que venía diciendo recién Gustavo en términos religiosos. Pero claro que no es mi especialidad, y en el grupo hay otros colegas, Nadia Radulovich y demás, que estamos tratando de acercar un estudio más profundo sobre esta temática, de la cual por lo tanto va a ser esto apenas una aproximación a un trabajo que sin duda amerita algo más profundo. De todas maneras, como el tema étnico se emparenta tanto a la religión, y de hecho dos de las grandes etnias que mencionaba recién Gustavo, la uigur y la tibetana, están fuertemente emparentadas con religiones. En el caso de los tibetanos con la religión budista,
los uigur con la religión islámica, por lo tanto hay vínculos evidentes de lo que es la esfera de las etnias y de lo que es la esfera de la religión. Como sabemos, el partido de gobierno, el partido de Estado, profesa el ateísmo, ¿sí? Y por lo tanto, si uno repara en las estadísticas oficiales, ve situaciones como la que se ve en este gráfico. Buscando gráficos encontrás de todo tipo según quien lo realice, pero de acuerdo a la visión que tiene el Estado de la situación religiosa en China, una mitad de la población profesa el ateísmo, es atea, siguiendo los preceptos del Partido Comunista y el precepto del materialismo histórico. Pero aún así, los casos de control, de censura o de persecución que ha habido a otras religiones o a las religiones en general, que por supuesto fueron más enfáticas durante el periodo de la Revolución Cultural de 1966 a principios de los años 70, viene desde al menos un siglo antes del gobierno de Mao, o sea, mucho antes del comunismo y de la instalación de la República Popular en el año 1949, ya había situaciones de control, de persecución, de censura religiosa. Y esto hay que tratar de entenderlo porque durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX hubo en China una fuerte crisis de confianza en lo que había sido el pilar de su civilización en los siglos anteriores. Durante muchos siglos o milenios, durante toda la época dinástica, el imperio chino tuvo una confianza en sí misma muy grande y prácticamente podemos decir que se sentía en términos de civilización como superior a sus vecinos y hasta donde alcanzaba lo que había, Miguel mencionó la palabra, todo bajo el cielo, hasta donde alcanzaban a ver, ellos consideraban que su civilización era superior. Esto que entra en crisis en las últimas dinastías, entre otras cosas porque la antepenúltima dinastía, la Yuan, y la última, la Qing, una era mongola, la otra de Manchuria, generaron una crisis de confianza en el sistema central. Ni que hablar de la invasión europea, el colonialismo británico, las guerras del opio que abrieron esa posibilidad, abrió todo un siglo de humillación, y por eso hubo una crisis civilizatoria muy grande, a partir de la cual los reformadores, aquellos que quisieron acabar con el sistema dinástico y acabar con el sistema de los emperadores, lo cual deriva en la revolución de 1911, cuando plantean toda una crítica al sistema imperial y a la decadencia y a la humillación y a la pérdida de confianza, ataca los valores fundamentales de esa civilización. Y dentro de ese ataque, desde luego los reformistas vieron en la religión uno de los pilares principales que había sostenido al imperio en las últimas centurias. Por lo tanto, el ataque a la religión viene de muy atrás, de mucho más atrás que del año 49. Ahora bien, cuando se habla de religión en China, hasta donde entiendo, y como creo que sucede prácticamente en cualquier comparación que uno quiera hacer con lo que es la civilización china y Occidente, estamos hablando de un criterio o de un concepto de religión muy diferente al que tenemos en Occidente. Tratarla a la religión tal cual se la trata en Occidente fue, lo que dicen muchos historiadores, un error muy grande, hasta que en el año 67, 1967, aparece un trabajo que es central en quienes estudian esta temática, que es Qin Kun Yang. El libro se llama Religion in Chinese Society, de 1967, donde plantea que la religión en China está diseminada, no podría traducirla, está difundida, está mezclada en la población. Y es muy diferente a las religiones dominantes en la mitad del mundo en la que vivimos, en la cual hay preceptos distintos. Está el tema de rezar o de asistir a determinado lugar, a una misa, a un templo, a una sinagoga, una vez por semana, 2 veces por semana, tener un interlocutor, ser un pastor, un rabino, un sacerdote, tener ritos especiales, los católicos dirían sacramentos. Eso en China está muchísimo más mezclado. Entonces, desde ese punto de vista, la religión, el concepto de religión en China es distinto al que tenemos en nuestro país o en nuestros países. Si no, no se entendería por qué este gráfico, que habla de mitad de la población atea, cómo se condice eso con la cantidad, los miles y miles de templos que hay en China, que hay muchos, pese a la destrucción que hizo tanto la Revolución Cultural como, insisto, los periodos políticos precedentes a Mao. Entonces ahí vemos que según el gobierno habría mitad de la población atea y después distribuidos en las otras religiones principales.
¿Cuáles son esas religiones? Las que están emparentadas más con lo que es también Occidente. Bueno, por un lado el islamismo, que entró en China hace más de 1000 años, justamente a través de los mercaderes de la ruta de la seda, la vieja ruta de la seda. Hoy se estima en 23 millones las personas que profesan la fe musulmana, sobre todo en las provincias de Xinjiang, que mencionaba Gustavo, la provincia quizás más conflictiva, la que está en el extremo occidental, la provincia de Gansu y también la región autónoma, la región administrativa de Ningxia. Ahí es donde se concentran los musulmanes. El cristianismo entró mucho más tarde, primero a través de los nestorianos, que no tiene nada que ver conmigo, y luego con los jesuitas, sobre todo los jesuitas que fueron los primeros traductores de las lenguas chinas a Occidente, y se diseminaron sobre todo en la etnia mayoritaria, en la etnia Han. Pero aún así siempre el cristianismo fue muy minoritario en China, también en otros países, por ejemplo Japón. El ingreso del cristianismo al Extremo Oriente fue muy difícil, y lo sigue siendo, en mi opinión, porque hay demasiados elementos muy incompatibles entre la cosmogonía que tienen los cristianos de aquella que la que tienen los orientales. En el cambio del siglo XIX al siglo XX, cuando hablaba del proceso de reformas y finalmente revolucionario que volteó al último emperador, se decía en chino una frase que era un cristiano más, un chino menos. O sea, lo veían como muy incompatible la llegada de los cristianos a su territorio. A pesar de eso, algunos líderes chinos, notablemente Chiang Kai-shek, el líder del Partido Nacionalista y luego fundador de lo que es Taiwán hoy, se convirtió al cristianismo. Eso no evitó que Chiang Kai-shek, como su sucesor, o su antecesor, Sun Yat-sen, el fundador de la República Democrática China en 1911, persiguiera notablemente a las religiones. Por eso digo, la destrucción de templos, de sitios religiosos y demás, no solo se da en el periodo de la Revolución Cultural China, donde es más extremo, sino que también los líderes nacionalistas y todos los reformadores de principios del siglo XX, que querían voltear la tradición china, a la que culpaban de la decadencia del imperio, atacaron fuertemente los pilares religiosos. Y sobre todo atacaron a su base principal, que es el confucianismo. Vamos a ver que eso fue reivindicado. Siguiendo con la cuestión cristiana, bueno, desde luego está la rama católica, donde hoy la expectativa más grande es en la posibilidad de que el Estado del Vaticano, a través de la gestión del Papa Francisco, además un jesuita, y la República Popular China puedan llegar a restablecer algún vínculo. Hay algunas limitantes, el hecho del reconocimiento del Estado del Vaticano a Taiwán, pero sobre todo el hecho de que la religión católica y el Vaticano en particular es un Estado extranjero. Y ahí el tema me parece que es por donde pasa más la dificultad que tiene China con la aceptación o no de determinadas religiones. Todas aquellas religiones que tienen vínculos con un Estado extranjero, determinadas ONG, determinadas fundaciones, algunas muy sospechosas por el dinero que reciben, que quieren entrar al territorio chino, claro que son perseguidas en tanto y en cuanto tengan vinculaciones con un Estado extranjero, y ellos no permiten ningún tipo de injerencia en términos religiosos en su propio territorio. Siguiendo un momentito más con los cristianos, hay un fenómeno interesante en los últimos años que sí se da con los protestantes. Todo el sector protestante está creciendo mucho más que los católicos, que siempre han sido minoritario. Mientras que estos últimos, los católicos, algunos lo estiman hoy en 12 millones de personas, según fuentes que no son chinas. Esto está tomado de lo que hablaba un obispo de Hong Kong en otro libro muy importante de esta temática, que es Senza Diplomazia, que es un libro escrito en italiano, lo escribió Dorian Malovic. Mientras hay 12 millones, o habría, de católicos, insisto, según cifras no oficiales, los protestantes ya son más de 20 millones. Y había apenas 1 millón cuando se inició la República Popular. Acá lo que todo indica es que están entrando sobre todo más bien corrientes evangélicas desde Corea. Y están muy presentes sobre todo en las clases medias y medias altas y en las grandes ciudades. Esa presencia es importante en China y está siendo estudiada por el Estado central. De la misma manera que tienen la vista puesta en los musulmanes de Occidente, el budismo que entra desde el sur y que entró históricamente desde allí, también tienen otra mirada puesta en qué está pasando con el ingreso de cristianos de corrientes evangelistas de la República de Corea. Siguiendo y por último con el tema cristiano, Chiang Kai-shek, antes de convertirse a la religión, como dije, y Sun Yat-sen también persiguieron mucho la religión, destruyeron templos, sitios religiosos,
por eso decimos que no empezó con el Partido Comunista la persecución, el control, la censura, pero, insisto, y no lo voy a decir más, es cierto que con la República Popular fue el mayor avance contra las religiones. Y finalmente, una vez que pasa el periodo de Mao, se establece en algo que se llamó el documento 19, una serie de religiones aceptadas, que son las del catolicismo, o el cristianismo, perdón, el islam, el budismo, y algo que es lo básico de la religión china, que es esta mezcla entre tres tendencias más, diría, culturales y tradicionales que religiosas: el taoísmo, el confucianismo y el budismo. Estos tres pilares, el budismo, el taoísmo y el confucianismo, son la base y están mezcladas entre sí de lo que es la cultura y las creencias de China. Yo decía de Confucio y del confucianismo, en la época del auge reformista y revolucionario se atacó violentamente todo el pensamiento de Confucio porque se lo consideraba asociado a la tradición que había hecho decaer al imperio. Sin embargo, la gran paradoja es que varios años después de instalada la República Popular, se reivindica de alguna manera el confucianismo, a tal punto que se nombra a Confucio a los institutos Confucio que promueven la cultura y el idioma chino en el mundo, ¿no? Y esto la verdad que es un giro notable del Partido Comunista de China, que bien podría haber elegido otro nombre, Lao Tse o de algún otro personaje vinculado más a la cultura y la difusión, y sin embargo toma a Confucio. O sea que esa es la base: el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Son los tres más asentados en China, además de las religiones más minoritarias que mencioné, y además de otras que están asociadas mucho a lo que planteaba Gustavo de la cantidad de etnias que hay, que son folclóricas y locales, y que muchas de ellas sí fueron bastante perseguidas, sobre todo, insisto, si obtenían algún financiamiento o se les detectaba algún financiamiento extranjero. Por favor, la segunda. Esta es la imagen contraria al gráfico anterior, por eso decía que hay imágenes y cifras para quien quiera verlas, porque hay intereses y hay formas en que hacerlas. ¿A qué me refiero? En el anterior veíamos que el grueso, más de la mitad de la población, era atea. Sin embargo, aquí vemos que en el mapa de China no existe tanto el ateísmo, sino determinados grupos religiosos, en los cuales está lo verde al occidente, los musulmanes, lo amarillo, lo budista, y lo más oscuro, sí, este sincretismo, llamémoslo así, entre el budismo, también el taoísmo y el confucianismo. Entonces la pregunta que hay y que me quiero plantear es si hoy la religión está volviendo a China o es que nunca se fue. Si es verdad que hay tantos ateos, algunos creyentes. Y acá me parece que lo que hay que ver es que todavía el pueblo chino sigue siendo muy creyente en muchas cosas. Por ejemplo, en el año 1929, recién en el año 1929, se cambió el calendario a nuestra usanza, el calendario gregoriano, y se dejó atrás el calendario lunar que había estado miles y miles de años. Sin embargo, todavía hoy, por ejemplo, la fiesta del Año Nuevo se llama la fiesta de la primavera. Y primavera no es en enero y febrero. Enero y febrero en China es invierno. Entonces, ¿por qué se llama fiesta de la primavera? Porque todavía rigen algunos ritos lunares que tienen que ver con esas tradiciones. Como decía, tras la muerte de Mao, el partido difundió el llamado documento 19, en el que aceptó algunas religiones, prohibió y persecutó a otras que tuviesen injerencia extranjera, y el documento oficial que se saca, que creo que es el último, en 2012, dice que solo el 10% tiene creencia religiosa. Pero ahí hay un tema crucial para mí, para entender esto, de si hay o no religiones. Entonces, si hay, es verdad que hay mitad de ateos, pero entonces, ¿cómo hay tantos templos? Hay un libro que acaba de salir en abril de este año, en abril de 2017, todavía no está traducido, no sé si se traducirá, se llama The Souls of China, las almas de China. Lo escribió Ian Johnson, y él habla de algo que se detecta en la forma en que se pregunta cuando se hacen encuestas a los chinos. Bueno, por favor, Gustavo, el otro. Y ahí lo que se ve es si hay o no un pensamiento trascendente religioso. Cuando se le pregunta a los chinos si tienen una religión, y usa la palabra Zongtiao, la mayoría va a decir que no. Por ejemplo, esta encuesta que les mencioné recién del 2012, hecha por el Estado, donde dice que el 10% solamente profesa alguna creencia religiosa y el 90% no, es porque se hace con la primera pregunta.
Si en cambio se hiciera con la segunda, Pao Yin, que es más bien una causalidad moral, un sentido trascendente de la vida, cambia completamente. En el 2007, otro estudio arrojó que 77% de la población, 2/3 partes de la población, sí tenía un pensamiento trascendente. Que 44% de la población creían que la vida y la muerte dependían de la voluntad del cielo. Y que 25% inclusive creía en la intervención de Buda en algún hecho cotidiano de su vida en el último año. Por lo tanto, según cómo se plantee, si esa religión como la entendemos nosotros, con un dogma, con una iglesia, un templo, etcétera, una sinagoga, o si se pregunta de otra manera si hay un pensamiento trascendente, cambia completamente el pensamiento. En los trabajos que también mencionaba recién a Nadia Radulovich, ella me contó y nos ha contado en el grupo de trabajo sobre chino en Taiwán, o el mismo Gustavo con su propia familia, hay ritos religiosos, homenajes y honores a los muertos, pequeños altares en las poblaciones, en las casas. Por eso decir que la mitad es ateo es según cómo se pregunte, según cómo se haga la encuesta. Para ir terminando con esto cierro, el más obvio dato de lo que podríamos llamar cierto resurgir religioso, o si no en todo caso que no se ha ido la religión de China en ningún momento, es la cantidad de lugares de oración que hay, los templos que hay, a pesar de la destrucción que viene de más de 100 o 200 años. Por ejemplo, para el año 2014, según el propio gobierno, hay 35.000 templos budistas, con 500.000 de oficiantes y por supuesto muchos más asistentes, 9.000 templos taoístas con 48.000 oficiantes, y este es el doble del informe que había sacado Beijing en la década del 90. Bueno, como digo, esto es solo un esbozo, es un tema a seguir en el grupo de trabajo sobre China, y también hay mucha expectativa de parte nuestra por el tema católico, por lo que decía antes del Papa Francisco. De todas maneras, la cuestión católica es un tema muy puntual, es muy minoritaria en China, pero la posibilidad de que el Papa Francisco logre un entendimiento con China también, por el hecho de ser un jesuita y sobre todo por el hecho de ser un argentino, es un tema del cual también aquí tenemos mucha expectativa. Gracias.